Hola, bienvenidos nuevamente. Un saludo a todos ustedes, a todos los hermanos en las iglesias, a nuestras congregaciones y además a todos nuestros amigos y aquellos que hacen el favor de pasar por este lugar y mirar un poco este mensaje, esperando sea una reflexión productiva para ustedes en el andar con Cristo. Hemos hablado sobre los temas de andar con dignidad, andar imitando al Señor, andar en la luz y andar en la nueva vida. Pablo en Efesios es un experto que habla acerca de la conducta, de los protocolos y de las medidas de conducta, obviamente del creyente, pero también habla del cuerpo de Cristo como iglesia. Antes de comenzar a hablar sobre el tema que tiene referencia al andar en nueva vida, en la nueva vida con Cristo, que es esta parte número 5 que editaremos para ustedes, quiero dar un saludo y un mensaje de esperanza, de fe, de confianza a toda la iglesia, a los amigos, por esta crisis mundial que tenemos y especialmente en México, que pues ya bastante azotado nos tienen con mucha sobreinformación sobre esta enfermedad del COVID-19. Aquellos que tenemos amigos que han fallecido, que están enfermos, pero quiero sumarme a aquellos que han hablado con fe en esta situación y con confianza. Tengan confianza, tengan fe, tengan esperanza. No se suman en la depresión y en el temor. Y además quiero sumarle a esto una palabra de prudencia. Es decir, no nos descuidemos, pero tampoco seamos presa del temor. Así que ánimo, con fe, con valentía. Pero creo que este es el momento de otra vez apuntar y señalar que debemos orar, leer la palabra, ser personas de grande piedad, que amen al Señor con toda su alma y con todo su corazón. Así que ánimo y adelante, con gran valentía, porque Dios nos ha dado un espíritu de amor y de poder en el nombre del Señor. Bueno, hablaremos sobre la conducta de andar en la nueva vida en Cristo Jesús. Y para esto voy a leerles una porción de la Escritura que está en Efesios capítulo 4 y verso 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Voy a hacer una aclaración aquí en esta parte de la Escritura. Dice Pablo que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Se han dado cuenta que a veces nosotros decimos que ya no seamos como los otros, como los del mundo, etcétera, etcétera, hasta rayar a hacer parecer como si los electos únicos y soberanos del mundo fueran los creyentes? Aunque sí lo es, y así es el asunto, Pablo ni tampoco ninguno de nosotros quiere discriminar la otra parte que no ha creído, sino que más bien el mensaje tácito, el mensaje implícito que lleva ahí es que ya no seamos como los otros gentiles, es decir, que los otros gentiles, que las otras personas que no han conocido al Señor están o deben estar en el proceso, o por lo menos ser llamados, o por lo menos invitarles a venir a Cristo. No es que a este grupo los sataniza, sino que más bien con la esperanza de que también ellos conozcan al Señor. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, también tengo otras ovejas que quiero que vengan a este redil. Partiendo de esa interpretación, entonces les diré, dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es algo que no sirve, algo que ya no funciona. Una semilla, dícese en el campo, una semilla es vana cuando la semilla, su germen, la parte interna de esa semilla, que es la vida, cuando se seca, cuando ya no tiene vida, se dice entonces que es una semilla vana, es decir, no sirve. Bueno, el apóstol Pablo usa ese término para decir que hay pensamientos, acciones y conductas en muchas personas que son vanas, es decir, que no sirven. Y si algo hacen, es una actitud, acciones, propósitos que no conducen a nada bueno en la vida. ¿Cuáles son esas conductas que son vanas? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 y el siguiente verso, que es el 18. Que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, que por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después se perdieron. Dice que ellos abandonaron toda la sensibilidad
y por esa razón se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo usa tres términos aquí que son dignos de notarse. La palabra entenebrecido, dureza y sensibilidad. El apóstol Pablo dice que cuando la gente ha perdido de vista su naturaleza divina, que eso es muy natural que en todo el mundo aparezca, entonces su mente se entenebrece. Y la palabra entenebrecer habla por sí misma de andar en la oscuridad, de hacer algo no visible, de andar en la oscuridad, de ser algo oscuro, donde no se pueden ver ningunos objetivos claros. La palabra dureza, pues obviamente no necesita mucha explicación. Es aquello que es impenetrable, aquello que no es sensible. Y la palabra sensibilidad dice que perdieron, por causa de haberse perdido en la vanidad de su mente, se perdió toda sensibilidad, que es la capacidad y la falta de sentir el dolor, la falta de sentirse empático con aquello que duele o con aquello que es digno de sentirse. O en este caso específico que el apóstol Pablo comenta, dice que perdieron toda sensibilidad, es decir, ya no sintieron la responsabilidad de sus acciones, sino que con avidez se entrenaron para hacer toda clase de mal. Pablo es experto en hablar a los efesios acerca de la conducta, de los instructivos, del caminar de un creyente, así como de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo comenta, dice, más vosotros, más ustedes no han aprendido así de Cristo. Es decir, como en alguna ocasión comenté, dice la palabra que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. El apóstol Pedro comenta esto con mucha, señala con mucha dedicación este punto en la vida y esta verdad. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros hemos aprendido de Cristo y si hemos aceptado la verdad de su palabra, entonces ya no haremos cosas en la oscuridad, no seremos insensibles, no seremos impenetrables, sino que seremos hombres y mujeres, personas con sensibilidad espiritual, para así entender el propósito de vida que Cristo nos ha dejado. Por eso dice la palabra, el mismo apóstol Pablo a una carta a los Corintios dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más ustedes, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si alguien pregunte cuál fue la mente de Cristo, bueno, tendría que leer entonces todo el Nuevo Testamento, específicamente los 4 evangelios, donde dice que el Señor Jesús vino e hizo, pensó, actuó conforme a la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre quiso, eso el Señor lo hizo. Y su mente era clara, su mente era limpia, su mente era transparente, era totalmente translúcida, es decir, no tenía ningún defecto, sino que era puro, santo y agradable delante del Señor. De hecho, la Escritura dice que de esa forma crecía el Señor en gracia, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. El verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso, al hablar de esta quinta parte, cuando decimos que debemos andar en la vida nueva, es decir, Cristo estableció en su palabra que podríamos cambiar de forma de vivir y cambiar nuestro antiguo modelo para venir a ser parte efectiva de la vida con Cristo. Dice, por lo tanto, despójense del viejo hombre. ¿Quiere decir acaso que hay un nuevo hombre? Sí, por supuesto. Despojarse del viejo hombre es como despojarse de las vestiduras sucias, de las vestiduras viejas y ponerse una nueva.
donde la presencia es agradable y es bien recibida. Bueno, pues hablando en términos morales y espirituales, el hombre vivió tan viciado en sus actos pecaminosos que se hizo impuro, viejo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos abandonar la pasada manera de vivir, y cuando dice de la pasada manera de vivir, está hablando a aquellos que ya habían conocido al Señor y que por alguna razón todavía tocaban los antiguos pasos de su vida. Y Pablo prácticamente hace un énfasis poderoso para que aquellos que habiendo abandonado su vida anterior no volvamos a ella. Dice, despójense de ese viejo hombre que está viciado en los deseos engañosos. Y obviamente es entendible para todas luces que la palabra vicio es aquello repetitivo, aquello que se hace, aquello que el hombre con mucha naturaleza y naturalidad hace una y otra vez, y específicamente aquello viciado se refiere a aquello malo, aquello que se vuelve a hacer, aquello que dice a la gente, no puedo cambiar. Por eso dícese de aquellas personas que tienen algún problema, tiene un vicio de alcohol, vicio de drogas, etcétera, etcétera. Es decir, es algo en lo que reincide una y otra vez. De hecho, eso es la palabra viciado. Aquello que reincide, aquello que se reincide una y otra vez. Por eso el apóstol Pablo dice que de donde el Señor nos sacó y nosotros decidimos salir, no volvamos para no ser viciosos en ese campo de ir y venir. Porque de hecho, en esos deseos engañosos, cuando Satán quiere atrapar el corazón del hombre, lo hace con tanta naturaleza, porque Satán se vive la vida haciendo todas estas cosas malvadas. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito básico de Satán. Por eso que las personas que no habiendo conocido al Señor y que han vivido en la vanidad de su mente, entonces tienen no solamente poca, sino mucha cercanía a los impulsos que Satán tiene por naturaleza, que son hurtar, matar y destruir. Y el deseo de matar, hurtar y destruir viene por muchas circunstancias. Hace algún tiempo, por ejemplo, una persona que estaba sin comer, sin dinero, en grandes apuros, en grandes aprietos, vino y me dijo, pastor, estaba a punto de cometer un suicidio, o un homicidio, perdón. Dice, yo estaba en un lugar y solo, y de pronto una persona fue al lugar y sacó de la bolsa un buen montón de dinero, de muchos billetes, y entonces yo vi algo que estaba a mi mano con que golpearlo, y estaba a punto de tomar aquel objeto y darle en la cabeza y robar su dinero. Algo me detuvo, algo me detuvo el hacerlo. El punto es que la necesidad profunda te hará accionar, en este caso, muchos de tus sentidos, pero cuando tus sentidos no están sometidos a la justicia y a la santidad del Señor, entonces tú actuarás como actuara el ladrón, matando, destruyendo y robando. Pero cuando tu corazón está lleno de la paz y del conocimiento de la palabra del Señor, entonces tú tendrás otras acciones. Por eso la gente pregunta, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Yo diría, ¿por qué tanto descuido de abandonar los buenos principios del Señor? Se justifican a muchos de ustedes y muchas de las personas diciendo, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto homicidio? ¿Por qué y por qué y por qué? Bueno, cada vez que ahora se pregunten eso, también pregúntense, ¿qué he hecho en la vida para solucionar esta situación? Pero bueno, el punto aquí estaría en cómo renovarse. El verso 23 dice, y renovaos, alejándose del viejo hombre, despojándose de esa miseria de vida, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la mente de Cristo, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y estas dos palabras, o tres más bien, nos deben someter a un juicio diferente. Dice que debemos someternos a esa creación original que con la que Dios nos hizo. Justos.
esa palabra equitativa, esa palabra al centro. Santidad, esa palabra apartada de la maldad, apartada del pecado. De la verdad, ese seguimiento al juicio correcto al que nos instruye la palabra. Porque decimos, ¿qué es la verdad? Bueno, para muchos hoy la verdad es dependiendo del punto de vista donde se encuentre. Pero la verdad no es lo que yo creo ni lo que yo pienso. La verdad es la palabra. Entonces vayamos a la palabra para entender cuál es la verdad. ¿Cómo podemos adornar este caminar de novedad en Cristo Jesús? Bueno, el apóstol Pablo, en el verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con su prójimo como miembros de unos de los otros. Hemos hablado que una de las naturalezas muy fuertes en el caminar de cada persona es la mentira, es mentir. Cuando alguien miente, no ofende a la persona a quien lo hace, sino ofende su propia conciencia, su propia integridad. Así que la mentira es todavía poco peor de lo que uno piensa, porque mentirle a alguien, la otra persona está en libertad de creerlo o no. Pero cuando miente, usted envuelve su propia conciencia, su propia esencia, su propio ser en una fantasía equivocada de su ser. Y eso es terriblemente dañino para su integridad. Por eso, cuando alguien miente, ya no es justo ni es santo. Pero por eso dice la palabra que somos miembros los unos de los otros. Aquí sí dice que no le mientas al otro, porque tan pecado es mentirle a alguien como pecado es mentirte a ti mismo. No puedes hacer eso. No puedes, por ejemplo, sacar un recurso financiero de una bolsa y metértelo a la otra y decirte a ti mismo, se lo robé a esta bolsa y lo puse acá. Pues era tuyo todo, no puedes hacer eso. Cuando alguien miente, hace exactamente lo mismo. Por eso dice la Escritura, en otro sentido, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Interesante verso. La ira, el enojo, es una expresión de inseguridad, de insatisfacción, que está metido en las vértebras, en la esencia del hombre que se ha apartado del Espíritu de verdad y del Espíritu de Cristo. Ahora Pablo dice, si quieren pueden enojarse, pero no pequen. Ahora les diré una verdad. Difícilmente alguien puede enojarse sin pecar. Ahora, si no quieres pecar, entonces mejor evita enojarte. Si eres capaz de contener, de actuar correctamente en la vida, que es lo que deberíamos hacer, entonces puedes enojarte sabiendo que ya no vas a pecar. Ahora, ¿cuándo no se peca cuando se enoja? Cuando en la molestia tú puedes presentar un argumento de defensa propio y luego ubicarte en la verdad, eso es correcto. Pero que si en la molestia de discutir un asunto transgredes no solo la vida de los demás, sino transgredes tu propia prudencia, transgredes tu propia fe, tu propia esperanza, tu propia dignidad, entonces has violentado un principio bíblico. Sepárate de esa situación entonces y ni siquiera tientes a nadie para enojarte. Y luego Pablo dice que la manera de que tú puedes abandonar esta antigua manera de ser, dice en el verso 28, el que hurtaba, no hurte más. ¿Cómo puede dejar de hurtar? ¿Cómo puede dejar de robar? Ahora, ¿cómo se roba? Se roba de muchas maneras. Se roban en casas, se roban los autos, se roban el dinero, se roban las ideas. O sea, todo el mundo roba algo. Pareciera ser que es la cultura natural del hombre. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que el que hurtaba, y lo dice como en un término como si en la esperanza de que ya no lo hiciera, no hurte más. ¿Qué debe hacer? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tal persona también tenga que compartir con los que padecen necesidad. La palabra robar es
un modelo de vida en todo el mundo prácticamente. ¿Y qué se dice en México? Que ya no quisiéramos decir que México es una nación corrupta. Por eso la Biblia dice que una nación justa es una nación que es engrandecida. Dios engrandece a una nación que es justa. Hemos hablado del peso y medida. Medida justa, peso justo, balanza justa, dice el proverbista Salomón. Por eso es interesante que nuestra nación, y no solo nuestra nación, pero bueno, no pensemos en palabras muy grandes, pensemos en cada una de nuestras acciones, seamos justos y hablemos con verdad y actuemos con verdad y no robemos, simplemente obtengamos lo que es justo y lo que es verdadero. Y si alguien robaba, no lo haga más, trabaje con sus manos haciendo lo que es justo y lo que es bueno para sí mismo y para que tenga que compartir con los demás. Dentro de ese término también Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras corrompidas que salen de la boca es porque el alma está corrompida, básicamente. Todos sabemos que lo que nosotros expresamos, de eso estamos llenos. Lo que nosotros decimos, eso es lo que realmente pensamos. Y si algo pensamos, es que algo está dentro. Sino hágase y háblese todo lo que sea bueno para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga bien esto. Naturalmente, al día de hoy, yo mismo he oído, ustedes también, todo el mundo lo sabe, que las personas que hablan con voz fuerte, pero sobre todo que son personas que hablan con muy grotescos, con palabras deshonestas, con palabras grotescas, con puras maldiciones. Ellos dicen y piensan que esa es la manera de doblegar a los demás. ¿Saben que no es cierto? ¿Saben que eso es una cultura? De hecho, en empresas, entre familias, en negocios, entre grupos de amistades, se ha tan culturizado que es la forma de expresarse ahora. El que más grotesca habla o hable, esa es la persona que más va a ser respetada. ¿De dónde nació esta idea? ¿De dónde se metió esta idea en el alma y en el corazón de las personas para pensar que esa es la fuerza? ¿No es acaso el entendimiento, la gracia, la sabiduría? ¿Acaso Jesús fue grotesco para hacer entender a los demás que Él tenía el poder? Lean la Escritura y cuando termina el Sermón del Monte dice que Jesús hablaba con tanta gracia y sabiduría que los grandes hombres, pensadores, sabios, ideólogos dijeron, nunca hemos oído hablar a hombre como este. Es poderoso eso. ¿Acaso habló con palabras grotescas? No, sencillamente con grandes y sabia edificación para dar gracia a los oyentes. Y se admiraban de su doctrina, dice la Escritura. Maravilloso eso, ¿cierto? Porque Jesús habló con profundo poder en el Espíritu. No usó, ni siquiera se acercó a palabras grotescas de aquel entonces, porque sabía que su poder emergía de la naturaleza de su ser. La esencia de tu vida, la esencia tuya es el poder que tú tienes. Por eso, lo que está dentro de ti es lo que sacas. Cuando alguien dice, o un creyente dice, es que se me escapó esta palabra. No se escapó. Tengan por cierto que nada de lo que se dice se escapa. Está adentro y algo vive adentro. Y quizá mucho más que lo que se les acaba de escapar, vive adentro. Habría que purificarse, habría que cambiar, habría que renovarse en la mente de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que debemos ser tan inteligentes para dar gracia a los oyentes con lo que decimos. Tú puedes ser una persona que eres demasiado fuerte en influenciar a los demás por lo que dices y por cómo lo dices. No la forma grotesca en que lo dices. No la forma abultada en que se dicen las cosas. Eso es para llamar la atención y más bien ser grosero significa falta de identidad dentro de ti mismo, falta de seguridad. Esa es la única forma de hacerte oír. De esa manera, alguien va a voltear y va a decir, alguien está ahí.
Debes hablar con la verdad para que alguien voltee a ver que esa es la forma correcta de hablar. Por eso dice la Escritura que cuando alguien es así, dice, por esta razón no contristéis al Espíritu de Dios. Ahora bien, quiero decirles, como una nota aclaratoria, cuando alguien es grotesco, no es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo sea sensible y que sea falto de poder, que cuando oiga algo así se asuste y se vaya. No, no, no. Él es Dios y es poderoso. Estuvo presente en la creación. ¿Qué cosa le podremos enseñar al Señor? ¿Quién instruirá su mente? ¿Quién hurgará en lo profundo, investigará lo profundo de su mente? Nadie. Así que no piensen que entonces, oh, si yo digo algo malo, el Espíritu Santo se va a ir. No, no se va porque se asuste, no, sino que más bien Dios respeta tu esencia de ser. Y si nosotros somos malos, Él se apartará hasta que tú decidas cambiar y dejar que Él entre en nuestra vida. Eso es que Dios, como todo caballero, respetará tus decisiones. Así que lo que tú piensas que te dieron permiso para hacer, tú piensas que es lo correcto, no necesariamente. Por eso tenemos la Escritura para leerla y para saber que cuando nosotros enfadadamente hacemos algo que sabemos que no debe hacer y lo hacemos y no nos pasa nada malo, decimos, oh, Dios me dejó hacerlo. No, Dios no te dejó hacerlo, sino entonces caeríamos como la lección de Balaam y su burrito cuando fue a maldecir al pueblo de Israel. Él por principio pensó que Dios le había dado el permiso, pero sin embargo Dios no le dio permiso. De hecho, cuando murió porque Dios mató a todos los verdugos y a los enemigos de Israel, y ahí murió aquel hombre que no debía haber muerto ahí. Pero lo pasó eso porque él pensó que Dios le había dado permiso. Dios no te puede dar permiso de hacer algo equivocado o hacer algo malo. Dios no es permisivo de esa manera, sino que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y ellas traerán consecuencias graves para nuestra vida. Por eso, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Pablo habla acerca de la salvación como una redención. Por eso, no contristes esa salvación, sino fortalécela haciendo lo debido y lo correcto. Y luego el apóstol Pablo termina esta parte de andar en la nueva vida. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Sabe que la palabra amargura es como la raíz de la hierba que no es correcta? Usted siembra en un campo y para que la planta buena, digamos que siembra maíz, la planta de maíz, y entonces usted todos los días va y ve que la planta está creciendo, pero de pronto salen otras hierbas que no son correctas y las quita y vuelven a salir, las quita y vuelven a salir. Pero si en algún momento dado decide quitar la planta de maíz, esa ya no volverá a ser. La ha matado. ¿No es acaso curioso que la amargura crezca como planta mala? Por eso dice la Escritura, quítese de vosotros, dice, desarráiguese desde la raíz toda amargura, porque la amargura es aquella insatisfacción, deseo de emerger para hacer lo malo, aquello por sobre lo cual regresa uno a hacer lo malo, como que si le hubiera gustado. Así es la planta mala que nace en un campo de cultivo. Regresa otra vez porque le gusta molestar, le gusta estar ahí, le gusta evitar que algo bueno crezca. Por eso la persona que tiene amargura y ve a alguien florecer, se enoja. Por eso decimos que tiene envidia. La envidia es aquello sobre lo que yo no quiero que aquella persona tenga, porque tampoco yo lo tengo. Y quizá nunca lo logre tener. Tenga cuidado porque ese espíritu, esa sensación de ser es altamente dañina. Es como la planta aquella planta que sale tratando de destruir la buena planta. Pero al final del día, lo que resulta benéfico es que la planta buena ha crecido y por eso nosotros, comemos, porque finalmente las plantas buenas crecieron. Y aquellas plantas malas murieron en el intento de hacer morir a los buenos. No sea que tu vida venga a ser como una planta mala. Y esa amargura trae enojo, trae ira, trae gritería, trae maledicencia y toda malicia. Y de hecho, todo lo que de ahí se deriva.
la amargura, que es una insatisfacción, es muy natural que alguien se enoje con mucha facilidad y que tenga ira. La ira es igual a odio. ¿Sabe que esa es una enfermedad y peor, válgame otra vez el término, peor que COVID-19 es enojo, ira, gritería y maledicencia. Es peor. De hecho, ¿saben ustedes que los médicos recomiendan tener paz? Cuando usted va a un psiquiatra, un psicólogo dice, vaya, tenga paz, no se enoje, esté tranquilo. ¿Por qué? Porque algo ocurre en nuestro sistema de vida. Nuestro cuerpo sufre alteraciones cuando tiene algo que no debe estar ahí. Por eso la Biblia dice que es amargura, que es una hierba que no debe estar ahí, una planta enemiga. Y estas cosas son en tu cuerpo y en mi vida, en el espíritu, como plantas que no deben estar ahí. El mismo médico dice, tenga paz, piense en cosas buenas, piense en amor, para que no le sobrevenga algo. Porque cuando usted está inquieto, entonces se altera todo su sistema nervioso, todo su sistema inmune también se baja, y es cuando toda clase de enfermedad puede llegar a engendrarse y a producirse con más fuerza en su vida. Por eso dice la palabra, y oiga con atención, y esto fue antes que cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo, dice la palabra que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y el Señor no te enseñará a tener enojo, a tener odio, a tener gritería. Échale un vistazo a la vida de Cristo. ¿Acaso Cristo no tuvo la oportunidad y no tuvo todos los argumentos necesarios para tener amargura, enojo, ira y maldecir a todos sus verdugos? Por supuesto que no se necesita inteligencia, es más, cero de inteligencia para entender que Jesús pudo haber tenido todas estas cosas en contra de sus verdugos. Sin embargo, Él enseñó a sus discípulos. Y ahora a nosotros dice que debemos amar a nuestros enemigos, bendecirlos y no maldecirlos, hacerles el bien. Recuerde que el apóstol Pablo también dice que todos los males, se pueden mitigar haciendo el bien. Paga con un bien cuando alguien te hace el mal. No pagues mal por mal. Así que quítese de vosotros toda amargura, andando en la nueva vida. Y luego, finalmente, Pablo dice, antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Finalmente, habla, amados hermanos, dijo, sean buenos y sean misericordiosos. La misericordia es la manera compasiva de manifestar nuestra relación. Es la manera no antipática, sino la manera empática de sentir a los demás, de ver por los demás. Misericordia quiero y no sacrificios. Llegó el tiempo que todo el mundo decía ser hombres y mujeres santos, pero hacían toda clase de mal. Pero los profetas dijeron, Dios ya no quiere más sacrificios solo para hacerle saber a Dios que ustedes están haciendo lo correcto, pero quiere misericordia. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer misericordia, perdonándonos unos a otros. Y el perdón, hemos dicho muchas veces, que es vida y salud para la propia persona, porque el perdón beneficia al otro, pero no es tanto en detrimento de la otra persona, pero es en mi persona, porque el perdón, la falta de perdón, corroe mi vida, corroe mi persona. Y Pablo dice, deja ese estilo de vida de falta de perdón y sé perdonador, porque eso te hará crecer en tu mente, te hará santo, te hará puro, te hará justo, te hará andar erguido, y tu caminar de novedad de vida será exitoso, será bueno, será digno delante del Señor. Y luego dice, como también Cristo nos perdonó. De hecho, Cristo nos perdonó. De hecho, ni siquiera le dijimos al Señor antes, perdóname. De hecho, Él naturalmente nos perdonó. ¿De qué? Ni siquiera sabemos. No entendemos. Pero es como si Él nos hubiera dicho, ¿quieres pedirme perdón para perdonarte? Deseo perdonarte. Porque el Señor quería que nosotros estuviéramos limpios. Porque Él quería enseñarnos esa vida de perdón.
Jesús enseñó a Pedro y le dijo, cuando Pedro le dijo, oye Jesús, ¿y cuántas veces debo perdonar? Porque ya pedí mucho perdón y no me perdonan. Daré una manera abultada de interpretación para ustedes y para mí. Prácticamente Jesús le dijo, no te importe si él recibió o no tu perdón. Lo que debe ser importante es que tú pidas perdón. Y le dijo Pedro, ¿cuántas veces? Y le dijo, para hacer una fórmula matemática, 70 veces 7. Y si no te perdona, entonces otra vez 70 veces 7. Es decir, si ustedes multiplican 70 veces 7, llegaría a ser 49 veces, pero esas 49 veces por 7, y luego por 7, y luego por 7, es decir, las personas ofendemos tanto que el que perdona no tendría lugar en la vida, no tendría espacio ni años para terminar de decir, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Así que Jesús dijo, te voy a decir algo, te enseñaré una fórmula. Pide perdón a la séptima potencia. Es decir, nuestra vida debe volverse una vida de perdón. Amados, deseo por lo tanto que Dios bendiga sus vidas y que nuestra conducta como creyente en este tiempo tan complejo de vivir, tan difícil de asociarnos con todas las personas, de andar junto con todos, por supuesto que podemos ser claros y evidentes en nuestra nueva forma de andar como hijos de luz y ahora como hombres y mujeres con una nueva manera de caminar en Cristo Jesús. Tú y yo podemos, y si acaso no puedes, recurre a su palabra, recurre a la lectura, recurre a la oración, recurre a personas que te pueden ayudar a construir y a trazar tu nueva conducta, tu nueva forma de caminar en Cristo. Y aquí te esperamos para juntos caminar este glorioso camino donde el Señor da una recompensa de vida eterna cuando hayamos terminado nuestra jornada. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.